Prepárate para adentrarte en una historia de terror como nunca antes has escuchado. Un joven aventurero se adentra en una cueva tenebrosa en busca de reliquias, pero pronto descubre que ha despertado una fuerza maligna que lo persigue sin piedad. Herido y al borde de la muerte, busca la ayuda de un legendario cazador, Don Chano y Catarino. Pero ¿están realmente preparados para enfrentarse a lo que se oculta en la oscuridad? Sumérgete en esta narración llena de misterio y tensión que te dejará sin aliento. Bienvenido a la Cueva de la Oscuridad. Lo que hay dentro de la cueva, escrita por Norberto García. Hay historias que con el paso del tiempo parecieran olvidarse, otras tantas resurgen de vez en cuando. La historia que te voy a compartir a continuación nos hace preguntarnos cómo detener un mal que parecía dormido. Todo sucedió cerca del Cerro del Jicuco, en Hidalgo, y sucedió un día como cualquier otro, y una familia al azar, al menos eso parecía en un principio. Eusebio era un joven de apenas 15 años. Desde pequeño tuvo que trabajar para ayudar a su familia. Casi no recordaba nada de su padre, y los pocos recuerdos que tenían trataba de borrarlos de su mente, pues nunca entendió el porqué de su repentina desaparición. Su madre, al igual que él, trabajaban arduamente para ganarse el sustento diario, elaborando figuras de yeso y barro, vendiéndolas cerca de la zona arqueológica de Tula, Hidalgo. Era una tarea pesada y laboriosa, en la que tan solo conseguían ganarse algunos pesos, pero eso bastaba para poner el pan en su mesa, aunque había cosas para las que no alcanzaba, pues a diferencia de los demás chicos de su edad, Eusebio nunca tuvo la oportunidad de asistir a la escuela, cosa que lo tenía frustrado. Su madre veía la tristeza de su hijo y se preguntaba por qué su esposo los había abandonado y la falta que éste les hacía. Por más que lo buscaron, nunca más se supo nada de él. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, pues incluso sus familiares lo buscaron, pero sin hallarlo. Así transcurría el tiempo en el cual Eusebio se convertía en todo un hombre. Por aquellos días, Eusebio conoció un hombre con el que pronto hizo amistad. Se trataba de un hombre entrado en años, pero fuerte como un roble, que vagaba cerca del lugar donde éste y su madre vendían artesanías. Desde que se conocieron, Eusebio le tomó un gran aprecio al hombre que se llamaba Nicandro. Él también vendía objetos a los turistas, pero a diferencia de Eusebio, lo que este hombre vendía eran piezas originales de la cultura tolteca que había encontrado y las vendía a muy buen precio, de manera muy discreta. Un día, por casualidad, Eusebio miró al anciano cuando se le cayó un fajo de billetes. Esto sin duda despertó su curiosidad y la pregunta de dónde sacaba todo ese dinero. El anciano lo miró pensativo, como dudando si contarle su secreto, hasta que luego de un momento, este se animó a contarle al joven lo que realmente vendía. El anciano le dijo que desde hacía algún tiempo este vendía objetos de gran valor. El joven no comprendía hasta que le mostró una figura como un ídolo con los ojos de obsidiana que el viejo llevaba entre su ropa. Eusebio al principio pensó que se trataba de una de las tantas figuras que los demás artesanos elaboraban y que el viejo quería tomarlo de tonto, ya que en un principio no le creía, pues miraba a Nicandro cómo vivía entre tanta pobreza, al igual que él. Nicandro, por su parte, al ver la expresión incrédula en el rostro de Eusebio, le dijo que no juzgara según las apariencias, y mostrándole el dinero le dijo: «Mira, ¿tú crees que estos billetes son falsos?» Eusebio quedó deslumbrado, pues nunca había visto tanto dinero junto. Aún sin salir de su asombro, le preguntó al viejo
de dónde sacaba aquellas antigüedades. Nicandro le respondió: ¿y tú, cómo para qué quieres saber eso? El joven respondió: tú mejor que nadie sabe las carencias en las que vivo. Toda mi vida, desde que mi padre nos abandonó, todo ha sido muy difícil, por lo que te pido me dejes ayudarte para ganarme unos centavos. Luego de mucho pensarlo, Nicandro aceptó, no sin antes advertirle que nadie más debía saber acerca de este asunto. Además le dijo que él le diría cuándo llegaría el momento. Así pasaron los días. Inclusive Eusebio pensó que Nicandro se había arrepentido de llevarlo con él. Hasta que un día, mientras éste se encontraba vendiendo sus artesanías, el viejo se acercó para decirle que esa misma noche saldrían a caminar, que se preparara un pico y una buena pala, porque sin duda los iban a necesitar. Ya por la tarde, casi oscureciendo, cuando el canto de los grillos y los sonidos de la noche daban una sensación de quietud y tranquilidad, ambos hombres partieron con rumbo al cerro. Ambos llevaban sus herramientas en un asno, alumbrados tan solo con la luz de la luna, pues trataban de pasar desapercibidos. A medida que avanzaban, a lo lejos se miraban las luces de la ciudad y un cielo despejado. Eusebio se notaba un tanto ansioso, mientras que Nicandro trataba de tranquilizarlo, diciéndole: todo va a salir bien, mientras hagamos las cosas como se deben. Ya casi llegamos. Luego de casi 2 horas de camino, el viejo Nicandro le dijo que se detuviera cerca de una nopalera. Después le dijo que amarrara el burro y descargaran sus herramientas. Dicho esto, se encaminaron entre esa tupida nopalera. El viejo Nicandro decía: ten cuidado, muchacho. El paso es estrecho, aparte hay muchos cardones. Luego de esto, Nicandro le pidió ayuda para quitar unas ramas de espino con las que cubría la entrada de un hueco donde apenas cabían con mucha dificultad. A medida que estos iban descendiendo, el hueco se hacía más grande, hasta convertirse en una cueva. Luego, ambos hombres cogieron su linterna y sus herramientas y se adentraron algunos metros, donde Nicandro le dijo: querías jalar conmigo, pues aquí es donde encontré las cosas que he estado vendiendo. Hay que tener paciencia y excavar con cuidado para no romper nada. Eusebio le preguntó si él había llegado más profundo en la caverna, pero el viejo le dijo que no, y que ni se le ocurriera. Una vez quise investigar más allá, pero por tu bien, es mejor que no quieras tentar tu suerte. A Eusebio no le hizo mucho sentido, pero no quería contradecir a Nicandro. Ese día pasaron la noche buscando, pero solo encontraron algunas piezas pequeñas. Decidieron que era tiempo de volver a casa. Cuando salieron de la caverna, estaba amaneciendo, por lo que para no levantar sospechas, cargaron el asno con algunos trozos pequeños de leña. Eusebio le preguntó a Nicandro si ganaría algo con las piezas que encontraron. Nicandro por su parte le respondió: no comas ansias, muchacho. Primero hay que buscar a alguien que se interese para comprarlas, porque sabes que no cualquiera compra, o si compran, quieren darte cualquier cosa, y esto, aunque tú no lo creas, vale buen dinero. Déjame vender lo que encontramos, y te busco después para darte tu parte. Eusebio solo asintió con la cabeza, y luego de 2 días Nicandro fue a buscar al joven y le entregó un dinero. Cuando Eusebio miró, se sorprendió, pues no esperaba la cantidad que recibió. Nicandro le dijo: ya ves que cuando se hacen las cosas bien, uno recibe ganancia. Eusebio se alegró y le agradeció, y además de preguntarle cuándo volverían a buscar algo más para vender. Nicandro por alguna extraña razón le dijo que no se desesperara, que le diera buen uso al dinero que había ganado, porque era preferible gota que dure a chorro que se pare, que él le avisaba cuando fuera el tiempo. Pero Eusebio, cegado por la ambición
hizo caso omiso a los consejos del viejo. Maquinaba en su mente con la inquietud de ir solo y adentrarse en aquella cueva. Así estuvo durante varios días. Su madre, por otra parte, se veía contenta, pues con el dinero que Eusebio había ganado, pudo comprar algunas medicinas que necesitaba. Pero ya se le estaba terminando, de tal manera que el joven tomó la determinación de ir solo a buscar algo para vender, por lo que esperó a que oscureciera. Todo parecía normal en un principio, a excepción de que el cielo se encontraba nublado. La negrura de la noche y la soledad de aquel árido paraje le hacían sentir miedo en su interior. Cuando por fin removió las espinas que cubrían el acceso a la caverna, y al entrar cayó accidentalmente hasta toparse con unas rocas. En uno de sus pies se golpeó y el dolor era insoportable. Pero como pudo se levantó, y a pesar de que su pie no estaba quebrado, al parecer sí se había lastimado. En un principio Eusebio pensó en regresar, pero ya estaba ahí, y sería mejor aprovechar y no volver con las manos vacías. Así fue que comenzó a cavar, aunque por más que lo hacía, no encontraba nada. Cuando éste estaba a punto de rendirse, pensó en adentrarse a este lugar que Nicanor le había prohibido. Así estuvo durante algunos minutos, hasta que por fin se decidió algunos metros más allá. De ahí vio algo que le llamó la atención. Era una figura algo parecida a un chacmol que estaba semienterrada. A pesar de que no era muy grande, sí era muy pesada. Así que empleando toda su fuerza pudo extraerlo. Cuando volvía rumbo a su casa, este lo hacía satisfecho. El único problema, y quizás el más grande, era encontrar quién se lo comprara. Además, que no tenía la más mínima idea de cuánto podía valer. A Eusebio no le quedó de otra que buscar al viejo Nicandro para pedirle ayuda. Cuando éste se enteró de lo que Eusebio había hecho, puso una cara de preocupación, más que de molestia, y le dijo: ¿por qué fuiste solo a ese lugar? Es muy peligroso. Pero sin lugar a duda, su preocupación aumentó cuando el viejo se dio cuenta lo que Eusebio había sacado de la cueva. El muchacho no entendía la actitud de Nicandro y pensaba que el viejo quería todo para sí, pues Nicandro le dijo que deberían regresar ese ídolo a la cueva cuanto antes. Eusebio aceptó, aunque de mala gana, y le dijo: yo no sé qué más está ocultando, pero yo pienso que esto debe valer mucho dinero. Al ver la actitud de Eusebio, el viejo le dijo: una vez me preguntaste por qué no te había dicho antes de la cueva, y esta es la razón, pues sabía que la ambición te ganaría. Pero como te dije antes, hoy mismo devolvemos esto a donde pertenece. Así sucedió. Esa misma noche, ambos se dirigieron rumbo a la cueva, pero en esta ocasión hubo algo diferente con las ramas de espino que cubrían el acceso a la cueva. Estaban fuera de su lugar. Eusebio le preguntó a Nicandro si acaso él había regresado, pero ambos desconocían el por qué la entrada estaba descubierta. Aún así, de cualquier manera, entraron, aunque con algo de temor, pues desconocían lo que podrían encontrar allá. Cuando llegaron, Nicandro quiso entrar hasta el punto donde Eusebio había tomado el ídolo, y le dijo al joven: ve rápido, aquí te espero. A Eusebio le pareció muy extraña la posición del viejo, pues éste cogió una pala y se puso en guardia. Eusebio comenzó a caminar a paso lento, pues el ídolo era muy pesado y se vio en la necesidad de arrastrarlo. De pronto comenzaron a suceder cosas muy extrañas, pues el joven empezó a sentir cómo su cuerpo se debilitaba a medida que caminaba, hasta que todo se le puso negro y perdió el conocimiento. Nicandro, por su parte, se había quedado cerca de la entrada, y al ver que el joven demoraba en salir, este comenzó a llamarlo, pero sin obtener
respuesta alguna. Todo esto puso en alerta a Nicandro, quien a pesar de su temor, tuvo que adentrarse en la cueva para buscar a Eusebio. Alumbrado con su lámpara y llamándolo con una fuerte voz, le pareció ver algo como un cuerpo tirado a algunos metros de donde estaba. Al acercarse, pudo descubrir que en efecto se trataba de Eusebio, quien yacía como desmayado. Rápidamente Nicandro se acercó hacia él para ayudarlo, pero cuando éste alumbró su rostro, sintió que un fuerte temor se apoderaba de él, pues Eusebio parecía haber envejecido súbitamente, pues con mucho esfuerzo respiraba. Mientras trataba de decir algo como pudo, Nicandro tomó al muchacho y cuando éste caminaba con mucha dificultad, pudo ver cómo entre sus ropas caía algún tipo de joyas que se miraban muy finas. Nicandro detuvo su paso y le dijo a Eusebio: ¿qué diablos has hecho, muchacho? Te dije que no tomaras nada y no quisiste escucharme. Pero sin duda, eso no sería lo peor, pues tras de sí se veía una densa oscuridad que avanzaba poco a poco, al grado que la luz de la linterna desaparecía. Esto causó un gran miedo en los hombres, quienes habían quedado petrificados, además que parecía faltarles la respiración. La tensión y el miedo aumentaron cuando unas potentes carcajadas hacían eco por todo el lugar, además de pisadas de algo muy grande que se acercaba. Nicandro no esperó a descubrir lo que ocurría en aquel lugar y como pudo sacó a Eusebio, quien apenas podía sostenerse en pie. Al salir de aquella caverna, por todo a su alrededor cubría todo una neblina. A Eusebio parecía faltarle el aire. Nicandro subió al asno Eusebio y se encaminaron de vuelta rumbo al pueblo. Ese trayecto se sintió como una eternidad, en especial para Eusebio, quien no comprendía lo delicada de su condición. Nicandro, por su parte, quería darse prisa para que nadie se diera cuenta de lo ocurrido. Poco a poco se empezó a ver el caserío y algunas mujeres que muy de mañana iban a moler su nixtamal. Pero Nicandro pasó de largo hasta el hogar de Eusebio, donde doña Juana, su madre, ya se preparaba para salir a vender. Cuando llegaron a la casa, Nicandro llamó con insistencia a doña Juana, quien no comprendía el porqué de tanta urgencia. Cuando acudió a ver de qué se trataba, reconoció a su hijo por su ropa, pero cuando se acordó, quedó completamente sorprendida, pues en lugar de su hijo, miró a un anciano que al parecer vestía la ropa de su hijo. Desconcertada y sin entender lo que estaba pasando delante de sus ojos, a Nicandro no le quedó más que platicarle todo a doña Juana. Tenía la mirada llena de negación y decía que eso eran puras mentiras. Pero cuando escuchó a Eusebio, de inmediato lo reconoció y se echó a llorar sobre su hijo. Nicandro los miraba sin saber qué hacer o qué decir, pues doña Juana decía que no sabía qué hacer para ayudar a su hijo. Nicandro le dijo que sabía de una mujer que quizás podría ayudarle. Esta vivía en un pequeño poblado a las faldas de un cerro del Jicuco. Además se ofreció a ayudarles. Ese mismo día partieron en búsqueda de la mujer que vivía a las orillas de la comunidad. Esta se llamaba Matilde. No fue fácil ubicarla, pues vivía sola y generalmente pasaba recolectando hierbas o curando a la gente. Ya era tarde cuando lograron encontrarla. Nicandro le explicó a grandes rasgos lo que había sucedido. La mujer examinó a Eusebio, quien se veía con un semblante muy cansado. Esta le dijo que aquello no había sido algo al azar. Ustedes despertaron algo, y eso no va a descansar hasta terminar con el muchacho. Por estos lugares hay cosas que la gente desconoce. Desgraciadamente, yo no tengo los medios y la fuerza para poder ayudar a este muchacho, pero sé de alguien que sí lo puede hacer. Es un hombre que hace este tipo de trabajos. Su nombre es Chano, y no te puedo decir en dónde encontrarlo, pero deben apresurarse antes de que sea demasiado tarde.
Doña Juana se veía consternada por lo que había escuchado, y más aún, pues ella no tenía los medios para poder pagar los servicios de la mujer, y mucho menos los de aquel hombre que Matilde les había recomendado. Nicandro, quizás con la conciencia un poco cargada y sintiendo algo de culpa, le dijo a Doña Juana: no se preocupe, yo metí a su muchacho en esto y no lo voy a dejar solo. Vayamos y busquemos a ese tal Chano. Doña Juana respondió que sería mejor si él iba solo y que ella podría cuidar a Eusebio. Pero Matilde le dijo: pueden ir, yo me hago cargo. Así podré suministrarle algunas infusiones para que se sienta mejor. Dicho esto, Nicandro y Doña Juana tomaron camino hacia Iztapalapa. Cuando llegaron hasta el lugar, de inmediato se dieron a la tarea de localizar a don Chano, quien era muy conocido entre sus vecinos, y le indicaron dónde vivía. Cuando llegaron a su casa, Catarino alimentaba a sus perros, por lo que Nicandro y Doña Juana pensaron que estaban en el lugar equivocado, hasta que Catarino les preguntó que si cómo podría ayudarlos. Estos respondieron que estaban buscando a don Chano, que si él lo conocía o le podían dar informes de dónde encontrarlo. Catarino le dijo que estaban en el lugar correcto y que si lo esperaban, él mismo los llevaría hasta donde don Chano seguramente estaba. Y esto no era otro lugar que la cantina. Cuando llegaron, don Chano se veía que la estaba pasando muy bien en compañía de una de sus amigas. Pero en cuanto miró a Catarino y que éste iba acompañado, le pidió a la mujer los dejara solos. Nicandro se presentó con él y le dijo todo lo que había sucedido, y que una mujer llamada Matilde le había dicho que quizás él podía ayudarlos. Don Chano le dijo que tomaría el trabajo. Luego de acordar las condiciones, fueron a buscar a alguien que los llevara hacia el estado de Hidalgo, donde don Chano conocía muy bien aquellos rumbos, pues ya había hecho trabajo cerca de Tula. Al llegar al sitio, luego de instalarse en casa de doña Juana, fueron a buscar a Matilde, quien cuidaba a Eusebio. Don Chano pidió que se le pusiera al tanto de todo. Para ese momento Eusebio tenía mejor semblante y le contó a don Chano que cuando él había tratado de devolver el ídolo que había tomado de aquel lugar, quedó deslumbrado con lo que sus ojos veían, pues delante de él comenzaron a resplandecer cosas, eran como joyas y piezas que brillaban en la tierra, que a medida que éste las tomaba se sentía más débil, pero sin duda, lo peor fue cuando parecía que el piso se removía debajo de sus pies y una oscuridad parecía tragarse la luz de su linterna, hasta que perdió el sentido y despertó en un cuerpo débil. Era como si de momento toda su juventud y vigor se hubieran esfumado. Todo esto era nuevo para don Chano y Catarino, a pesar que don Chano era un viejo lobo con un colmillo muy retorcido. Nunca había oído nada parecido, así que decidió verlo con sus propios ojos y le pidió a Nicandro que lo llevara a ese lugar donde había sucedido todo. Nicandro los llevó, pero les dijo que deberían de ser bastante discretos para evitar las habladurías de la gente en el pueblo y no tener problemas con la ley, pues sin duda el vender aquellos artefactos era algo ilegal. Don Chano mandó a Catarino a preparar los perros y le dijo: todo esto me trae mala espina, Catarino. Nosotros no salimos de una cuando ya nos metimos en otra. Lo peor es que en esta ocasión no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, y eso me preocupa. Recuerda todo lo que nos dijo el viejo apestoso de Rafael. Él nos dijo que el mal estaba por todos lados. Catarino le dijo: no se me agüite, don Chano, de peores hemos salido. Yo no sé lo que tú pienses, pero a mí esto no es ninguna coincidencia. Hay algo que salió de las profundidades de esa caverna y debemos descubrir qué fue. En eso conversaban cuando la tarde caía. Nicandro les dijo que apenas oscureciera partirían con rumbo al cerro,
que si ellos necesitaban prepararse, así lo hicieran, y se encaminaron rumbo al cerro. En el trayecto, Catarino pensaba muchas cosas, al pensar cómo Eusebio había quedado convertido en un anciano. Además que don Chano parecía muy despreocupado, como de costumbre. Cuando llegaron al lugar, pudieron ver la tierra de la entrada removida. Nicandro les dijo que ese era el lugar. No estaba así la última vez, pues se veían marcas como de rasguños, como si algún animal hubiera rascado desde el interior. Al ver todo esto, Nicandro se acobardó y, persignándose, dijo: nunca debimos haber hecho esto. Don Chano lo tomó del cuello y le dijo: maldito, tú sabes algo más, y ahora mismo no los vas a decir. Catarino intentaba calmar a don Chano, pero este no lo quería soltar, quien no le quedó de otra que decirles que estaba bien, que les iba a contar. Dicho esto, don Chano lo soltó y le dijo: pues empieza a hablar. Ahora Nicandro les dijo que su padre hacía muchos años había descubierto por accidente algunas piezas arqueológicas y se le hizo fácil comenzar a venderlas. El mismo Nicandro los acompañaba y, según contaba, en cierta ocasión, cuando ya iban de regreso, él se adelantó y cayó en un agujero donde la tierra estaba suelta. Rápidamente su padre corrió a ayudarlo, adentrándose en el lugar, descubriendo una caverna. Pero sin lugar a duda, lo más extraño fue que en el interior descubrieron algunos artefactos antiguos. Su padre sabía que debían de ser muy discretos y sacar todo poco a poco, pero cometieron el error de vender aquellas piezas a la persona equivocada. Pues según relata el viejo Nicandro, personas con mucho poder hicieron que su padre revelara de dónde provenían todas esas piezas. A su padre no le quedó más remedio que revelarles la ubicación de la cueva. La única condición que puso fue que dejaran libre a Nicandro. Estos aceptaron y se fueron rumbo a la cueva. Nicandro dice que esa fue la última vez que vio con vida a su padre. Al ver que su padre no regresaba, este volvió hacia la cueva, y él dice que se internó más profundo y descubrió que ésta daba a un acceso a un túnel que parecía no tener fin. Él había escuchado muchas leyendas acerca de la existencia de este túnel, pues había quienes pensaban que este túnel corría por debajo de la ciudad, desde la zona arqueológica hasta la iglesia de San José y de ahí hasta el cerro del Jicuco. No les puedo decir si es verdad o no. Lo cierto es que entre más se adentra, descubrí en una de las paredes muchas osamentas, además de otras cosas muy extrañas. Pero sin lugar a duda, lo que me hizo salir de ese maldito lugar fue descubrir el cuerpo de mi padre junto al de los hombres que lo amenazaban, como si estuvieran momificados, rígidos y con la piel adherida al hueso, como si estos llevaran muchos años de haber fallecido. Yo ya no quise saber más de eso y salí jurando nunca más volver. Pero mi vida no ha sido fácil. Luego de perder a mi familia, mi vida ya no fue la misma, ya no tenía sentido. Además de vivir en la pobreza, decidí volver a este lugar, pues ya no tenía nada que perder. Y sucedió que fui sacando piezas para vender, siempre con el riesgo que lo que mató a mi padre lo hiciera conmigo. Ahora ve el error tan grande que cometí al poner en peligro la vida de ese muchacho. Don Chano le dijo: todos cometemos errores y todos nos equivocamos. Lo malo es que no fuera sincero desde un principio, pero ya estamos aquí y trataremos de ayudar para que el muchacho se mejore. Y es mejor que te olvides de querer escapar, porque tú serás quien nos guía allá adentro. Dicho esto, los hombres se adentraron junto con los perros al interior de la caverna. El ambiente se sentía bastante denso. En el interior todos estaban en alerta. Algo extraño sucedió, pues los perros de Don Chano se veía como si estuvieran atemorizados. Así caminaron lentamente
iluminados con unos palos, que don Chano había usado como antorchas, hasta el lugar donde Nicandro había encontrado a Eusebio. Este les indicó que ahí había sucedido todo. Don Chano examinaba minuciosamente y hubo algo que le llamó la atención, ya que en el lugar donde había quedado tirado el cuerpo de Eusebio se podrían apreciar algunas joyas. Don Chano le preguntó a Nicandro que qué era eso. Nicandro respondió que al parecer Eusebio había tomado algunas de esas joyas. Chano dijo: ahora todo tiene sentido, pues este tipo de entidades atacan solamente cuando se les roba algo. Es por eso que debemos ir donde Eusebio y tratar de averiguar si este chamaco pendejo sacó algo más. Debemos volver todo a su sitio. No terminaban de decir cuando Catarino alumbró a unos cuantos pasos. Estaba el acceso al túnel que Nicandro les había dicho. Catarino le preguntó a don Chano si sería buena idea investigar en el túnel. Don Chano le dijo que el tiempo le estaba jugando en contra, y antes de investigar cualquier cosa, debían intentar devolver lo que aquel muchacho había sacado, como si fuera un presagio de lo que pronto sucedería, pues luego de abandonar aquel sitio y tomar camino hacia el pueblo, hubo un gran alboroto por todo el lugar. Algo había acontecido en la casa de doña Juana. Como pudieron, se abrieron paso entre algunos vecinos que habían intentado ayudar, solo para descubrir una horrible escena, pues doña Juana lloraba desconsolada junto al cuerpo de su hijo. Cuando don Chano le preguntó que sí qué había pasado, la mujer solamente respondió que ya estaban durmiendo cuando escuchó algunos ruidos. Cuando ella se levantó para ver si todo estaba bien, pudo ver a un extraño hombre parado junto al cuerpo de su hijo. Ella decía que vestía de manera muy extraña, pues estaba semidesnudo, además de usar un extraño turbante en la cabeza, como los que usaban los toltecas. Dice que este susurraba palabras que no lograba comprender, hasta que de pronto corrió a ayudar a su hijo, llena de desesperación, pero aquel extraño hombre le empujó con una fuerza sobrehumana. Cuando éste intentó levantarse, aquel extraño hombre ya había desaparecido, dejando atrás de sí el cuerpo inerte de Eusebio, que tenía una horrible expresión de espanto en su rostro, de la misma forma que había descrito Nicandro aquel cadáver. Había quedado totalmente seco y momificado. Doña Juana lloraba a grito abierto, lamentando la pérdida de su hijo, y culpaba a Nicandro de todo lo sucedido. Pronto sus vecinos corrieron a dar aviso que Eusebio no era el único muerto en el pueblo, pues un hombre al cual no pudieron identificar debido al ataque de una bestia muy similar a un perro, pero mucho más grande. Don Chano trató de tranquilizar a la gente y les dijo: sé que tienen miedo, pero les aseguro que si estamos aquí es para ayudarlos. Catarino cuestionó a don Chano: ¿qué es lo que hará ahora? ¿Se va a ir a tomar a la cantina con viejas? Y él le contestó: no, esta vez no. Haremos lo mismo que siempre, muchacho. Aquí la cosa se va a poner fea y debemos prepararnos muy bien para lo que viene. Sin duda alguna, eso que mató a Eusebio seguirá matando gente. Yo pienso que es un maldito nahual, pero este no se le parece a nada de lo que hayamos enfrentado. Y te prometo, muchacho, que nos los vamos a fregar cueste lo que cueste. Te agradezco si llegaste hasta el final del video. No te pierdas la segunda parte de Don Chano. Y ya sabes, si quieres ayudar al canal, ve a escuchar otro de mis relatos. Muchas gracias y hasta la próxima.